Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer evento del Clarinete Mestizo, un proyecto que busca mostrar la diversidad de la composición para clarinete en Colombia a través de la presentación de 10 obras de igual número de compositores colombianos contemporáneos en entornos propios de la pandemia, del aislamiento, es decir, en escenarios domésticos. Y vamos a presentar a partir de hoy justamente cada semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, una obra diferente, una obra nueva cada vez. Nos vamos hasta el 14 de marzo y, y bueno, espero que con este pequeño proyecto podamos entusiasmar cada vez más a las personas a que conozcan nuestra música, a que conozcan la creación de nuestros compositores, a que toquen esta música, la divulguen y la disfruten sobre todo. Este es un proyecto que cuenta con el patrocinio y el apoyo del Ministerio de Cultura a través de la convocatoria de estímulos del segundo semestre del año pasado, en la cual este proyecto resultó ganador. Bueno, sin más preámbulos, pues empezamos con un invitado muy especial que tenemos para hoy, que es el maestro Andrés Posadas Saldarriaga. Maestro, qué bueno tenerlo por acá, bienvenido. Andrés es un compositor con una trayectoria impresionante que ha escrito para muchos géneros diversos, para coros, para música de cámara, orquesta sinfónica, para proyectos audiovisuales. Es un compositor prolífico, además ha desarrollado una labor didáctica muy importante, ha formado varias generaciones de compositores y se ha erigido como un referente no solamente a nivel de Antioquia, sino a nivel de Colombia, de Latinoamérica. Estudió aquí en Medellín, pero también estudió en Nueva York. Ahorita él seguramente nos contará todas estas experiencias que tuvo. Y bueno, estamos frente a uno de los grandes creadores de música contemporánea en Colombia. Bienvenido, Andrés. Hola, Asdrúbal, qué gusto y gracias primero que nada por la invitación que me hiciste para participar en este ciclo de 10 compositores con obras para clarinete. Estaré muy atento a las 9 siguientes también. Claro que sí, Andrés. Bueno, el motivo que nos convoca aquí en esta charla es tu tríptico para clarinete número uno, una obra de 1981 que inaugura una vasta producción para este instrumento, pues que para mí es muy importante por obvias razones. Soy clarinetista desde chiquito, pero sí me gustaría saber cómo se inició esta relación tuya con el instrumento, porque ahorita vamos a mostrar tu producción es copiosa, es decir, tienes por lo menos una decena de composiciones en donde el clarinete tiene un rol protagónico. Cuéntanos un poquito, Andrés, cómo inició esta relación con este instrumento. Bueno, pues ni más ni menos que con el tríptico número uno en el 81. Yo estaba empezando mis estudios en Nueva York, en The Mannes College of Music, y realmente fue la primera obra que hice ya como estudiante activo en el programa de composición. Entonces el tríptico número uno inaugura ese periodo maravilloso de casi 8 años en la ciudad de Nueva York y curiosamente, cuando terminé mis estudios en Nueva York, la última obra que escribí para la Manes o en la Manes fue el tríptico número 2. O sea que curiosamente los dos trípticos encierran ese periodo de mis estudios en Estados Unidos. Y efectivamente es muy bonito ver cómo el primer tríptico tiene un lenguaje mucho más, digamos, convencional, aunque hay una gran inventiva rítmica, melódica, y debo decir que es una de mis obras favoritas que toco con cierta frecuencia. Pero en el segundo tríptico, pues el lenguaje
digamos, ha adquirido todas esas técnicas extendidas, todo ese nuevo lenguaje instrumental que se desarrolló entre los años 60 y 80 y que transformó por completo la escritura de los instrumentos de viento principalmente, o de los instrumentos en general. Así. Denota además que hiciste la tarea juiciosamente en Nueva York, porque adquiriste un conocimiento profundo de la técnica. ¿Tuviste contacto con clarinetistas en tu estancia en Nueva York? Bueno, particularmente me influyó mucho el compositor Robert Dick de flauta y su famoso libro La otra flauta, The Other Flute. Tuve el gusto de recibir o de participar en unos talleres que él dio en La Manes y bueno, ahí se nos abrió el mundo de los multifónicos, de los multitímbricos, de otros efectos especiales en la flauta, pero que son transversales con los demás instrumentos de viento. Y debo decir también que es curioso porque de alguna manera son ciclos que uno ve que se producen en tus etapas compositivas. Ahora mismo yo estoy casi que volviendo a esa esencia del tríptico número 1. O sea, ya no me están haciendo falta las técnicas extendidas, sino por el contrario, estoy cada vez componiendo en un lenguaje, digamos, más simple, más esencial. Entonces es interesante porque ahora las últimas obras han ido devolviéndose, entre comillas, pero no es porque yo esté regresando, sino porque mi manera de ver mi composición o mi parte creativa me lleva a buscar un lenguaje, digamos, lo más sintético, más básico. Y buscando la simpleza, no la simpleza como dijera yo, no porque sea pobre, sino porque en la simpleza hay una fascinación muy grande. Entonces, esa es mi preocupación. Y curiosamente, una obra que tú me encargaste, que es Un búho ciego, que es basado en un fragmento de un poema que escribí para clarinete y piano, vuelvo o inclusive me devuelvo más atrás en la simpleza de la música. Y eso me llama la atención, pero realmente uno obedece a esos impulsos interiores y yo siempre les hago caso. Les hago más caso, le hago más caso a esa voz interior que a los elementos que puedan estar de moda o que otros compositores estén haciendo. La verdad, eso no me interesa tanto. Un poco me hace recordar unas palabras que leí de, de la gran profesora de composición del siglo XX, Nadia Boulanger, que decía que no hay que resistirse a lo obvio, es decir, refiriéndose a lo intuitivo. Tal vez es un poco esto, pero también con la capacidad de síntesis que solamente se adquiere después de haber compuesto mucho, después de haber vivido mucho, después de haber absorbido mucha música, como creo que lo has hecho tú. Pero volviendo, Andrés, a este primer tríptico, la obra que inaugura esta decena de obras para clarinete, veo que la obra fue dedicada al clarinetista y amigo nuestro Jorge Gaviria. Cuéntanos cómo fue esa historia. Sí, eso es muy interesante porque, a ver, uno siempre está, digamos, preocupado porque la música que uno escriba la puedan tocar sus coterráneos, ¿no? Entonces, en la época en que yo estaba en Nueva York, realmente el bagaje musical en Medellín era bastante limitado, por decirlo así. Y yo contaba con un puñado de músicos que sabía que podían responder. No eran muchos, la verdad. Ahora el panorama es muy diferente. Hay muchísimos músicos y muy buenos en Medellín. Y siempre también pensaba en los amigos. Jorge fue compañero mío en muchas en muchos momentos en la vida, en la Escuela Superior de Música. Bueno, y compartimos una gran amistad que sigue viva. Entonces, Jorge también tenía una inclinación, una curiosidad muy grande por tocar música nueva. Pues él realmente no conocía mucho, pero quería conocer. Entonces, por eso le escribí a Jorge esta obra. Y de hecho, luego le escribí el dúo para clarinete y fagot a él y a su esposa Beatriz Loaiza.
¿Cómo no? Conozco esa obra y tuve la fortuna de grabarla con el excelente fagotista Pedro Salcedo. Sí, señor. Eh, bueno, debo decir que a mí siempre me ha gustado mucho la música tuya, Andrés, y me he interesado por grabarla. Me faltan unas pocas, pero casi que las he grabado todas, tus obras para clarinete. Así es. Eh, este tríptico, como todos los demás, mm, hace referencia al concepto de tríptico de la pintura medieval. ¿Quieres hablarnos un poco de esto? Sí, a ver, pues yo siempre he sido un enamorado de la pintura occidental, de la pintura en general. Y de hecho he pintado mucho. He pintado óleo, acuarela, plumillas, dibujos, en fin. Entonces, pues estando en Nueva York y teniendo la oportunidad de ir a estos maravillosos museos, aparte yo he sido un enamorado del arte medieval en general, de la arquitectura medieval, del gótico. Y entonces todos estos retablos de temas religiosos a mí me producían una conmoción muy fuerte. Cuando iba al Museo Metropolitano en Nueva York, me quedaba horas viendo, analizando estos trípticos y luego, bueno, el Jardín de las Delicias que está en Madrid, se puede uno quedar ahí horas deleitándose con ese tríptico. Y no, ese es un concepto que es un retablo generalmente pintado con témpera o con laminillas de oro y es un retablo que tenía alguna función religiosa, tenía dos alas que se tapaban y tenía afuera pues digamos una, un frente, pero cuando tú lo abres encuentras la escena central, que en este caso en el tríptico número 1 es ese movimiento lento, que además es religioso, ese carácter así, muy, muy profundo. Y las salas, en el caso del tríptico 1, son estos dos movimientos un poco más rápidos. Y en el tríptico de los retablos religiosos, a veces se complementa la escena de principio a fin. La escena central, pero a los lados se pintan como motivos periféricos, ya sea temporal o que complementan la escena. Es más o menos la idea. Religioso, ese carácter así, un poco más. Ay, me estoy oyendo. Sí, bueno, Andrés, no, me parece genial esta forma de traducir Sí. eh, de un arte al otro, ¿no es cierto? Eh, Quisiera, porque cuando uno toca, bueno, las veces que yo he tocado el tríptico número 1, pero también cuando otras colegas lo han hecho, cuando estudiantes míos lo han hecho y cuando otras personas han escuchado la obra, hay una atención especial por el segundo movimiento. No quiero decir con ello que los otros dos movimientos no tengan un valor enorme, sino que el segundo es de esas páginas de música que son especiales, que realmente te tocan en lo más profundo. El clarinete canta en un fluir lento, muy expresivo, son unos intervalos amplios, pero el nombre del que tú le pusiste en la partitura, adagio religioso, está muy bien puesto en el sentido de que es una música con profundidad espiritual. Eh, hay algo especial con ese movimiento y definitivamente es el que más llama la atención. Hay algo particular detrás de esa bella página de música. Pues no sé, yo, pues, ¿qué te digo? En muchas de mis obras vas a encontrar esos momentos similares, en una intimidad, en un concepto, digamos, más espiritual. Es una línea, es un hilo conductor. Y ahora que te hablaba de las técnicas extendidas que aparecen en el 2, el tríptico número 2, yo pienso, reflexionando un poco sobre mi catálogo de obras, que siempre ha existido un hilo conductor que es la línea melódica. Yo no he perdido jamás el lirismo y no me preocupa que eso ocurra, ¿no? Me parece que es fundamental que mi música siempre tenga
ese carácter melódico. Y aparece muy claramente en los movimientos lentos. Por ejemplo, me hace pensar, hablando del clarinete, también en las dos piezas contrastantes, que el primer movimiento es un poco influenciado por el bambuco, por los ritmos nuestros, porque la comisión de alguna manera así lo pedía. Esta fue una comisión de Galina Likosova para la Universidad Nacional, pero en el segundo movimiento yo me deleito haciendo estas cosas lentas que me gustan tanto. Entonces, no, yo no sé, eso es como esa parte intuitiva que está dentro de uno. Y ese espíritu, esa espiritualidad que todos tenemos, pienso yo. ¿Cómo no? Y bueno, contextualizando un poco este tríptico dentro de las demás obras en donde el clarinete juega un rol protagónico, pues quisiera mencionar que tu producción es amplia, porque tú tienes dos trípticos para clarinete soprano, digamos, el primero que es para clarinete en Claro, la y el segundo que es para clarinete en si bemol, pero tienes también un tríptico para clarinete bajo que estrenó Rocco Parisi en España, si sí, mal no recuerdo, correcto, y que también tocó en su recital de grado un estudiante mío, Gonzalo Quintero. correcto. Muy bien, pero también tienes otras obras de cámara formidables. Bueno, el ya mencionado dúo para clarinete y fagot, las ya mencionadas figuraciones y opuestos, que es un trío para violín, clarinete y piano, pero también tienes el quinteto, que es un quinteto extraordinario que nos escribiste para tocar con el Cuarteto Cuarte y lo grabamos, que se llama Helix. Ujú. Tienes la obra mayor para clarinete, que es el concierto, que es una obra de gran envergadura, media hora de buena música, tres movimientos muy, muy sólidos, muy consistentes. Eh, y hay otras obras también, 6 para 6. La Es un creación, formato más camerístico, ¿no es cierto? correcto. En fin, es una producción muy amplia. Eso habla de un afecto particular por este instrumento, porque yo sé que te Admito, gusta el cello. El cello sí, yo sé que te gusta mucho. mis dos instrumentos favoritos son el clarinete y el cello. Son mis adoraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, el clarinete, esa riqueza tímbrica que tiene, esos tres registros, esos colores, esa amplísima gama de dinámicas, la posibilidad de ser muy velocista con notas, de saltar de un registro al otro. No sé, el color del clarinete me parece fabuloso. Bueno, y el cello es tal vez porque se parece mucho a la voz humana. Las cuerdas para mí son una maravilla, pero particularmente el cello. Entonces sí, son mis debilidades. Muy buenas debilidades. Sí, exacto. Eh, Recuerdo, Andrés, que cuando yo grabé tu tríptico número 1 por primera vez, eso fue en el 2006, eh, envié el disco para que le hicieran una reseña en la revista de Clarinet de los Claro. Estados Unidos, de la Asociación Internacional de Clarinetistas, y el crítico fue sumamente elogioso con tu obra. Le gustó mucho, de hecho dijo que era la mejor obra del disco y en particular el segundo movimiento parece ser que lo conmovió. Él encontró en aquel entonces unos ritmos jazzísticos o acentos jazzísticos en el primer movimiento. Ujú. Hay algo de eso, aun cuando aquí no se trata pues de verificar si lo que dice el crítico lo puede corroborar el compositor, pero hay algo de eso, de acentos jazzísticos. No, no intencionalmente. No, 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 nunca fue intencional. Y obviamente yo escucho mucho jazz y en esa época escuchaba mucho jazz. Iba a sitios donde se hacía jazz en Nueva York. Pero no hay ninguna intención de que hubiera elementos jazzísticos. Lo que pasa es que yo creo que a veces es fácil encontrar en movimientos rápidos, con cambios de tempo y de ritmo, contrastes de compás, elementos que se asocian con cosas del jazz. Pero no fue intencional. Muy bien, Andrés. Bueno, pues
Parte de esta breve charla, además de que el público conozca la obra y conozca al compositor, es también presentar los videos que he venido realizando de todas estas 10 composiciones y que hoy es la primera. Hoy inauguramos este ciclo que se va hasta el 14 de mayo. Entonces, anticipo un poquito lo que a continuación vamos a ver. Es una interpretación del tríptico número uno tuyo, pero en un contexto muy particular, porque justamente la convocatoria que está apoyando este proyecto del Ministerio de Cultura trata de producir música o de producir arte en el entorno propio del aislamiento por el coronavirus, de de la cuarentena, del encierro, del cual ya completamos prácticamente un año. Entonces, te cuento a ti, le cuento al público que nos está viendo a través de Facebook Live, que parte de mi encierro lo he pasado aquí, en mi apartamento en Medellín, pero parte lo he pasado también en el campo, porque mi familia tiene, bueno, yo nací en Pitalito, Huila, y mi familia tiene una casita en el campo, muy cerca de ese lugar. Y entonces, allá se me ocurrió hacer la grabación de tu tríptico por una razón muy sencilla, porque sé del amor profundo que tú profesas por la naturaleza, porque sé que te gusta mucho el campo. De hecho, en este momento tú estás en una finca muy linda en el oriente antioqueño, rodeado de naturaleza y sé que te gusta mucho. Entonces, te propongo que veamos el video de tu tríptico contextualizado en la soledad de la naturaleza, que nunca es una soledad completa porque como se va a poder escuchar en el video, se oyen por ahí pajaritos y de hecho por muy poco un perrito sale en el video, en fin. Entonces, Genial, me te parece genial. invito y los invito a todos a que veamos el video. Perfecto, gracias.
Muy bien, pues acabamos de escuchar el tríptico número 1 del maestro Andrés Posada. Me encanta la obra, debo decirlo. Y también debo decir que no es gratuito que esta primera conversación del clarinete mestizo la hayamos tenido con el maestro Posada, pues creo que sus 10 composiciones que le confieren al clarinete un rol protagónico son un aporte inconmensurable al repertorio nacional para este instrumento. Me parece que todo clarinetista colombiano y además del ámbito latinoamericano debería conocer esta hermosa música, debería interesarse por todas estas obras. Gracias, maestro, por ese aporte tan importante. De verdad, pues eres uno de los principales creadores para clarinete en este país y eso tiene un mérito definitivamente enorme. Si hay alguien interesado en interpretar tus obras, ¿qué debe hacer? Pues nada, yo le paso mi correo es anposada@gmail.com, anposada@gmail.com, me escriben y yo con gusto se las comparto. No están en ninguna editorial. Esta fue publicada por Casa Hayes y la Universidad de Afit, pero las tengo yo les puedo conceder con muchísimo gusto. Excelente. Sí, pues seguramente habrá muchas personas interesadas y ya las ha habido. Sobre todo me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones cada vez quieren tocar más música nueva, cada vez más quieren tocar música de compositores nacionales. Y yo ¿Cómo no? creo que es algo que debemos en todo caso seguir estimulando. Eh, Mientras los jóvenes se interesen, pues esto va a tener todavía vigencia. Pero definitivamente, y este es un consejo para todos quienes nos ven y escuchan, eh, el conocimiento de la música colombiana para clarinete empieza en todo caso por las 10 obras aquí del maestro Posada. Eh, Andrés, muchas gracias. He estado atento a algunos comentarios que han estado llegando a través de Facebook. Buenos saludos, aplausos. eh, Todavía no ha habido ninguna pregunta o comentario. También este es un espacio justamente para eso, para que aprovechemos la presencia del compositor y si alguien tiene una pregunta, una inquietud, bien puede formularla a través del chat del Facebook Live. Vamos a darles unos minuticos antes de concluir este primer evento, pero en todo caso,
Muchas gracias, Andrés, por tu presencia, por tu tiempo, por tu música. Eh, Seguramente seguiremos realizando proyectos de aventuras musicales juntos, espero que por mucho tiempo. No sé si quieras agregar algo más, Andrés. No, pues no, gracias a ti por tu interés, por haber sido mi solista estrella con mis piezas para clarinete. Estrenaste el concierto para clarinete, que lo hicimos en varios lugares, siempre versiones diferentes, muy ricas. Y no, pues gracias a todos los clarinetistas, porque es un instrumento que sabemos que en Colombia aparece pues en la música clásica, en la música de banda, en la música popular, en el jazz. O sea que es un instrumento muy versátil. Y como bien decías, ¿no? Vemos muchísimos estudiantes estudiando clarinete en las escuelas de música. Me acuerdo del festival de Clarisax, cuando les pusiste como obra obligada de estudio este tríptico número uno, que los jurados éramos Francesco Belli, el maestro, eh, se me fue, bueno, se me fue el nombre, hombre, el hermano de Blanquita, Jaime Uribe. Jaime Uribe y lo vimos como 50 veces. Yo quedé hasta la coronilla del tríptico número uno, pero fue muy divertido. Ya que los castigamos ahí con esa obra y yo creo que muchos sintieron una conexión también con la obra. Entonces, no, pues agradecerles a ustedes, los clarinetistas, y felicitarlos porque tienen ese bello instrumento. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos cerrando este primer encuentro del clarinete mestizo. Les reitero la invitación, son 10 encuentros con 10 compositores diferentes, todos contemporáneos, todos colombianos, eh, todos con obras muy valiosas para nuestro instrumento que vale la pena conocer definitivamente. Muy Eh, buenas todas, yo las conozco casi todas. Excelentes obras. Por aquí, Andrés, sí tenemos unas preguntitas que han empezado a llegar antes de irnos. Por supuesto que le vamos a dar salida. Leonel Marulanda, colega clarinetista colombiano que vive en los Estados Unidos, pregunta cómo se podría conseguir el score. Creo que ya tú lo dijiste. Tu Sí, correo. sí. Dile a Leonel que con mucho gusto que le puedes mandar mi correo, que me escriba, que yo se lo mando en PDF. Aquí Tomás Díaz, uno de los compositores involucrados en el proyecto del clarinete mestizo y quien actualmente está cursando un doctorado en composición. Saludos, Pregunta, Tomás. sí, cómo no, saludos Tomás. Aquí pregunta sobre los proyectos actuales del maestro Posada. Mm. Pues mira, ahora estoy embarcado en un proyecto que me tiene muy, muy encantado. Se llaman las piezas íntimas para piano, solo. Andrés Gómez me regañaba mucho porque yo no había vuelto a escribir nada para piano solo. Un regaño bastante justificado, desde las 4 piezas para piano, que las terminé en el 88. Entonces, ahora que logré subir mi piano vertical acá y lo tengo, lo arreglé, entonces estoy feliz con mi piano y estoy escribiendo unas piezas para piano solo, también haciendo analogías como me gusta con la pintura, con imágenes, con poemas. O sea, ya tengo una terminada, dos en proceso que van muy adelante y quiero hacer un ciclo. Y de pronto, por el interés de mi vieja amiga Paulina Zamora, grandísima pianista chilena, ella se mostró muy interesada y las va a estrenar cuando las termine. Entonces estoy en ese proyecto. Tengo Es pensado también un concierto para flauta y orquesta, pero ese todavía lo tengo en pausa, pero he hecho algunos bocetos. bueno, los tiempos de la creación no son difícilmente cuantificables, es lo que la experiencia me ha enseñado. Eh, Aquí te saluda Roberto de Elías, nuestro Hombre, ingeniero de grabación estrella desde la Ciudad de México. el viejo Robert. Justamente con él fue que grabamos, las dos veces que he grabado el tríptico número uno ha sido con él. Así que un saludo muy especial para Roberto. Mismo. Un abrazo para él. También hay un saludo aquí
de Jorge Pinzón, compositor magnífico con quien tendremos la próxima conversación el próximo viernes a las 5 de la tarde. Están muy invitados de él. Interpreto sus miniaturas para Bueno, clarinete solo, dan unas piezas estupendas. Y saludos a bueno, Jorge. por aquí veo algunos exalumnos y personas que saludan. Ok, Bueno, lo mismo para todos, maravilloso. muchas gracias nuevamente, Andrés, y muchas gracias a todos el público asistente a este primer encuentro del clarinete mestizo. La invitación está sobre la mesa para el próximo viernes a las 5 de la tarde, siempre por mi página de Facebook, que tendremos como invitado al maestro Jorge Humberto Pinzón, con sus miniaturas para clarinete solo. Mil gracias, Andrés, y una feliz tarde. Gracias, Asdrúbal. Un abrazo.